Shalom para todos, les habla su profeta y amiga Elimar Bracho, fundadora del Ministerio Altares de Adoración. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes la Haftará número 12. Vamos a estar compartiendo en el libro de primer libro de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Una porción muy hermosa, de alguna manera muy especial, porque nos habla acerca de la partida del rey David y sus últimas palabras para su hijo Salomón. Es una haftará, una porción de la palabra del Eterno que nos hace reflexionar, que nos da la clave, que nos da las herramientas para llevar una vida de éxito, una vida victoriosa, una vida conforme al diseño de nuestro Padre. Así que es muy corta, pero quiero que presten mucha atención porque el Padre tiene cosas que enseñarnos en esta porción. Recuerde que son 54 porciones de los profetas, donde el Padre no solamente nos habla a través de la porción de la parashá semanal, que tiene que ver con los primeros 5 libros de la Torá, sino también la porción de los profetas. Son 54 porciones y tienen relación. Cada porción de la porción de los profetas, valga la redundancia, tiene relación con la parashá semanal, con la porción de los primeros 5 libros. En esta oportunidad, pues en el libro de Génesis, en esta semana, la parashá número 12 es el libro de Génesis, capítulo 47, a partir del versículo 28 hasta el capítulo 50, el versículo 26. Y la relación que tiene la porción de los profetas con esta porción de Génesis es que el patriarca Jacob iba a partir de la tierra y sus últimas palabras para sus hijos, sus últimas palabras de bendición y de reflexión, de bendición, pero también de instrucción para sus hijos, pues nos marcan a nosotros, y ya lo vamos a ver. No lo voy a estar leyendo, solamente lo voy a mencionar brevemente, sobre todo la porción donde él le habla a Efraín y a Manasés, los hijos de José, lo que llamamos la casa de José o la casa de Efraín. Y esto tiene mucho que ver con la porción de la Haftará. He leído algunas porciones de personas que escriben, pero no relacionan esta parte de la bendición de Efraín con las palabras que David le dice a Salomón acerca de que si él camina en sus caminos, es decir, si Salomón camina en los caminos del Eterno, cumpliendo los mandamientos, pues el Eterno iba a cumplir la palabra de que no faltaría varón, no faltaría un hombre de su linaje, de su descendencia en el trono de Israel. Entonces quiero también ahondar un poquito en eso. Ahora, ¿en qué se relaciona entonces la parashá y la haftará? ¿En qué se relaciona? En que así como Jacob iba a partir de la tierra y llamó a sus hijos para bendecirlos, para darle la instrucción final, de esa misma manera el rey David iba a partir de la tierra y llama a su sucesor, a su hijo Salomón, para darle la instrucción final. Y yo quiero que usted por un momento piense cuán importantes son las últimas palabras de alguien que sabe que es su momento final. Imagínate que es tu momento final, que vas a partir de la tierra en un momento específico. ¿Qué sería lo que tú le dirías a tu descendencia? ¿Qué le dirías a esa persona que más amas en la vida? ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Cuál sería la instrucción final? Entonces, acá vemos que tanto en la parashá como en la haftará, la instrucción final no solamente marca un camino para las tribus de Israel, sino que, o un camino de David hacia Salomón, sino que nos marca a nosotros también un camino. Las palabras finales del patriarca Jacob nos marcaron un camino, un destino, y las palabras finales del profeta David a su hijo Salomón también a nosotros nos marcaron un destino. Y la idea principal de la porción de los profetas, como también de la parte de la parashá, la idea principal es que nosotros podamos darle una aplicación a nuestras vidas, que esta palabra que leemos, que enseñamos, que expresamos, pueda marcarnos a nosotros un destino y podamos darle una aplicación a nuestra vida personal para que la Torá gobierne nuestra mente, gobierne nuestro corazón, gobierne los dichos de nuestra boca, gobierne nuestros pasos, gobierne nuestros tiempos, gobierne nuestras finanzas, y Yeshua
se convierta en el rey de nuestras vidas en cada área. Recuerde que nosotros, como hijos del Eterno, nuestra alma es como un mapa. Usted sabe que el mapa está constituido por provincias o por estados, y el mapa del mundo pues está constituido por países, está dividido en continentes. Así somos nosotros. Hay áreas que están bajo el gobierno del Eterno, pero hay áreas que no están bajo el gobierno del Eterno y necesitan entrar bajo el gobierno del Padre. ¿Cómo podemos nosotros provocar que esas áreas estén bajo el gobierno del Padre cuando nosotros nos alineamos con la Torá, cuando nosotros permitimos que los preceptos que el Eterno dejó en la instrucción divina para nosotros rijan nuestra vida, cuando caminamos en la cultura del reino, cuando mi vida no es lo que yo quiero, lo que yo decido, sino lo que el Padre decide? Y eso es lo que a través de la exposición de la Parashá y de la Haftará en todo el año, en estas 54 porciones, pues el Padre quiere provocar en nosotros, gobernar nuestras vidas. Porque, y ya lo vamos a estar leyendo aquí, fíjese lo que dice David, lo que le dice David a Salomón. Voy a estarlo leyendo, son solamente 12 versículos. Dice: se aproximaron los días en que David iba a morir y ordenó a Shelomó, su hijo, diciendo: yo voy en el camino de toda la tierra y tú te esforzarás y serás hombre. Quiero hacer una pausa aquí. Recordemos que Salomón era un hombre muy joven para estar en el trono, para ser rey, pero David sabía que él era el escogido. David fue dirigido por el Eterno para que Salomón o Shelomó fuera el escogido para estar en el trono de Israel. Entonces él le dice: sé hombre, es decir, asume madurez, es decir, alíñate, y ya vamos a leer las directrices que le da la instrucción final, como lo llamé al principio. Y le dice entonces: guardarás los preceptos del Eterno. Es decir, ¿cómo podemos adquirir un camino de madurez? Cuando nosotros guardamos los preceptos del Eterno. Dice: guardarás los preceptos del Eterno, tu Elohim, andando en sus caminos, cuidando sus decretos, sus preceptos, sus leyes y sus testimonios. Aquí le da toda la estructura de la Torá y no voy a entrar en el tema, pero aquí le da toda la estructura de la Torá. Fíjese que Abraham en el capítulo 26 de Génesis, versículo 5, ahí nos habla de la estructura de la Torá. El Salmo 119 también nos habla de la estructura de la Torá. Pues aquí el rey y profeta David, un profeta conforme al corazón del Padre, ya cuando va a partir de la tierra, le dice a su hijo Shelomó, las últimas palabras y la instrucción final que le da es: guarda los preceptos, andando en sus caminos, cuidando sus decretos, sus preceptos, sus leyes y sus testimonios. Es decir, necesitas conocer la estructura de la Torá, la instrucción, y necesitas guardarla, caminar en ella. Mi instrucción final para ti, hijo, y quiero parafrasearlo de esta manera, así lo hizo David. Mi instrucción final para ti, Shelomó, es que tú te alinees al diseño del Padre, que tú te alinees a la estructura de la instrucción del Padre eterno para nosotros como hijos. Y dice: conforme a lo que está escrito en la Torá de Moshe. Y sabemos que no es la Torá de Moshe, es la Torá del Eterno que le entregó a Moshe, pero también sabemos, si puede usted escuchar el video anterior, que la Torá fue desde siempre. Y parte de esta, ¿cómo podemos reforzar esto? Por ejemplo, cuando vemos la vida de Noé, Noé sabía cuáles eran los animales inmundos y cuáles no. Cuando el Eterno le da la instrucción de cuáles animales iba a introducir dentro del arca, él conocía cuáles eran inmundos y cuáles no, porque conocía Torá. En el capítulo 26, lo dije anteriormente, vuelvo a repetir, el versículo 5 dice que Abraham guardó las leyes del Eterno, los preceptos, los estatutos del Eterno. ¿Cómo Abraham pudo guardar Torá? Porque la Torá existió desde siempre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Eterno a través de Moshe en el monte Sinaí? Le cantó la Torá, estableció las 10 palabras, las esculpió en piedras, y de alguna manera pues estableció un pacto para un nuevo comienzo de Israel al salir de Egipto. Pero la Torá siempre ha existido. Es muy importante que pueda hacer ese paréntesis, y lo cierro para recordar esto. Ahora, continúo leyendo, dice: para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos esta pregunta y a veces nos volvemos un lío en nuestras vidas porque tal vez no prosperamos en las finanzas, porque tal vez no prosperamos en ciertas cosas? ¿Cuántas veces nosotros nos vemos estancados en áreas de nuestras vidas?
A veces vivimos procesos, por ejemplo, en la familia, puede ser en el matrimonio, en las relaciones, en el ministerio, y resulta que queremos de pronto buscar consejería, comprar libros, ayunar, orar, pero ¿sabes qué es lo que realmente nosotros debemos hacer? Es guardar la Torá, guardar los preceptos, los estatutos, las leyes, los testimonios del Eterno, porque ahí está la victoria. A veces parece que no, a veces parece como que estamos viviendo una gran tribulación, todos lo hemos vivido, procesos duros, procesos donde somos como esas uvas que están siendo machacadas, pero esas uvas que entre más presión tenga la uva, entre más aplastada sea, pues más vino va a dar. Así como la oliva, entre más reciba presión en la prensa del aceite, más aceite va a dar. Usted y yo podemos vivir procesos que parezcan una gran tribulación, pero hay algo importante que debemos saber. Cuando nosotros estamos alineados con el corazón del Padre, cuando caminamos alineados a los preceptos del Eterno, las tribulaciones o los procesos que estamos viviendo serán para bien, será para que demos el mejor vino, para que demos el mejor aceite, porque la Torá enseña que a los que amamos al Padre, todas las cosas nos ayudan a bien. Yeshua lo dijo de esta mejor manera. Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, amar al Padre, amar a Yeshua, es guardar Torah, así de sencillo. Amar al Padre o amar a Yeshua, amar al Señor, no es cantar canciones suaves, románticas y llorar y arrastrarnos en el piso. Eso es muy lindo cuando nosotros nos quebrantamos en la presencia del Eterno. No conozco a alguien que no llore, no se quebrante, no le salgan lágrimas calientes en la presencia del Padre. Es maravilloso eso. Pero esa es la manifestación física que nuestra alma, digamos que se da en nuestra alma cuando, cuando la presencia del Padre está en un lugar, se manifiesta. Pero amar al Padre no tiene que ver con cantar necesariamente, no tiene que ver con decir, bueno, yo amo al Padre con un sentimiento, con un sentir almático. Amar es caminar en Torah. No vea el amor al Padre de forma romántica. Amar al Eterno es caminar en Torah, es guardar sus mandamientos. Recordemos qué estamos aprendiendo, escuchando hoy, o recordando, el Padre nos está instruyendo hoy, que un padre está a punto de partir de la tierra y está dando la instrucción final para su hijo. David fue un hombre conforme al corazón del Eterno, un hombre que caminó en los preceptos, un hombre que amó al Eterno, un hombre que escribió en los salmos. Vemos ahí gran parte de Torah. El Salmo 119, por ejemplo, ahí está toda la Torah en un resumen. Entonces, ¿quién nos está dando esta instrucción final? No solamente es cualquier rey, es un rey conforme al corazón del Eterno, nos está dando esa instrucción. Yo creo que si en algún momento el Padre dice que usted o yo, o que nos dijera alguien, tú eres conforme al corazón del Eterno, nos sentiríamos enormemente bendecidos y honrados, pues un hombre conforme al corazón del Eterno está dando la instrucción final para caminar una vida de victoria. Un hombre que nunca experimentó una derrota en sus batallas está dando la instrucción final para caminar victorioso. ¿Cree usted que es importante este consejo? Por supuesto que sí. Yeshua dijo algo muy importante, quiero mencionarlo antes de continuar con la lectura. Yeshua dijo de la siguiente manera: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, no te dejes engañar si tú estás viviendo procesos difíciles en este momento. No te dejes engañar diciendo, bueno, si yo soy obediente, si yo hago lo que el Padre dice, si yo obedezco la Torá, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque sencillamente en este mundo, en esta vida, vamos a vivir procesos de quebrantamiento, viviremos aflicciones, pero debemos confiar que Yeshua venció al mundo y a los que guardamos Torá, aunque suframos aflicción, todo nos ayuda a bien. Voy a continuar con la lectura y dice de la siguiente manera: para que prosperes en todo lo que hagas, en todo lo que hagamos, prosperaremos cuando caminamos en la Torá. Y a donde quiera que te dirijas allí, es decir, a donde quiera que nosotros estemos, donde pisemos, ahí va a haber bendición. Recordemos que la Torá enseña
que las bendiciones en el libro de Deuteronomio, las bendiciones nos van a perseguir, nos van a alcanzar. ¿Cuándo esas bendiciones nos van a alcanzar? Dice en Deuteronomio, cuando obedecemos. ¿Cuando obedecemos qué? Cuando obedecemos Torah, cuando caminamos en Torah, cuando caminamos en la palabra del Padre, cuando obedecemos la palabra del Eterno, cuando es más que leer, que cantar o que enseñar, sino es que es una cultura, un estilo de vida, las bendiciones nos van a seguir y donde quiera que lleguemos, esas bendiciones van a estar. Tal vez usted llega a un restaurante y está vacío, pero por causa de que tú entras, de pronto empieza a llegar gente y se empieza a llenar. ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones del Padre están en ti. Lo que tú portas, lo que porta tu espíritu, lo que gobierna tu alma, entonces es el espíritu del Señor, del Ruach. Y el Ruach cuando te gobierna, cuando tú portas la presencia del Padre y se manifiesta en ti, la bendición va a estar donde quiera que tú estés. Ahora, dice, para que haga cumplir, y esta es una parte muy importante que se relaciona con la parashá, para que haga cumplir el Eterno su palabra. ¿De qué se está hablando acá? ¿A qué se refiere David? Dice así, que me habló, diciendo, si cuidaren tus hijos a su camino para ir delante de mí con verdad, es decir, perdón, si guardan Torah, si Shelomó guardare Torah, si su hijo Roboam guardare Torah, ¿qué sucedería? Dice, con todo su corazón y con toda su alma. Recordemos que David fue un hombre que guardó Torah con todo su corazón y con toda su alma. Dice, entonces él prometió diciendo, no cesará de ti un hombre que esté sobre el trono de Israel. No cesará de ti un hombre que esté sobre el trono de Israel. ¿Qué le dijo el Eterno a David? Si tu descendencia se alinea a la Torá, guarda Torá con todo su corazón y con toda su alma, no cesará un hombre de ti que esté en el trono de Israel. ¿Qué sucedió con el hijo de David, con Salomón, quien recibió estas palabras? Salomón no guardó su corazón. Salomón estuvo con mujeres paganas de pueblos paganos que servían a ídolos, y Salomón en esa área que él no guardó, que él no cuidó, ahí estaba su debilidad en las mujeres, y a través de esa debilidad no guardó esa área. ¿Qué sucedió? Que sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría, porque él levantó en Samaria, levantó diferentes altares a los ídolos de todas estas mujeres. Entonces, esto que le instruyó su padre cuando iba a partir de la tierra, de que guardara la Torá del Eterno, ¿por qué Salomón falla? ¿Dónde está la falla de Salomón? Salomón, al principio de su reinado, vemos una gran sabiduría en él, vemos cómo se movía en sabiduría para gobernar y cómo el Padre le da sabiduría, cómo tiene aquel encuentro en Gabaón, tiene ese encuentro maravilloso con el Eterno, cómo luego llega y después de tener ese encuentro con el Eterno, dice que él sacrificó holocaustos, hizo ofrendas de paz, honró a sus siervos. El Eterno se le manifiesta, le habla, le dice que no solamente le iba a dar sabiduría para gobernar, sino que también le iba a dar riquezas, que iba a alargar sus días y él caminaba en Torah. Todo esto le dice el Eterno, yo se lo estoy parafraseando. Luego le viene un caso con estas dos mujeres prostitutas que estaban peleando por un hijo vivo, un hijo muerto. Usted debe haberlo leído, si no debe leerlo. ¿Y qué sucede con todo esto? Que Salomón manifiesta una sabiduría impactante. Las naciones alrededor conocían la sabiduría de Salomón. Pero ¿dónde estuvo la falla de Salomón? Quiere decir que las palabras que le dio su padre David lo atravesaron. Las palabras que le dio su padre antes de morir lo atravesaron, y él decidió con su corazón caminar en Torah. Pero lo que no guardó fue el área que tenía débil. Como decimos en mi tierra, el área que tenía chueca. Esa área que tenía débil, no guardó esa área, no la protegió, esa área que no estaba gobernada por el Eterno. Y a través de esas mujeres que inclinaron su corazón a esos ídolos, él hace toda esta cantidad de altares que deshonró al Padre, que trajo contaminación a la tierra, y por eso el Eterno le dice, voy a quitar, fíjese la fidelidad del Padre para con David. El Eterno le dice a Salomón, voy a quitarte el reino, pero no lo haré en tus días. ¿Por amor a quién?
por amor a David tu padre. Por eso es importante este versículo 4. ¿Y por qué le digo todo esto? Voy a hacer un breve paréntesis. Cuando recordemos la porción de la parashá, cuando Jacob, el patriarca Jacob, bendice a Efraín, el hijo de José, quien vino a ser primogénito, recordemos que lo bendijo así, le puso la derecha a Efraín y la izquierda a Manasés. Él le dice a Efraín en la bendición: tú serás corona de los gentiles. Efraín fue la tribu que más se multiplicó y el padre le quitó la primogenitura a Rubén por haber profanado el hecho de Jacob, ¿verdad? Recordamos eso. Le entrega la primogenitura a José. La casa de José viene a ser lo que llamamos también la casa de Efraín. Le entrega a Efraín la bendición y le dice: tú serás corona de los gentiles. Es decir, a través de Efraín iban a ser los gentiles, iban a poder entrar en la bendición y entrar dentro del pueblo de Israel. ¿Cómo sucedió esto? Recordemos que Salomón peca, falla y su hijo Roboam, el Eterno le dice: no voy a quitar el trono por amor a David tu siervo, y no lo haré en tus días, sino en los días de tu hijo. Cuando Salomón muere y lo sucede en el trono su hijo Roboam, en ese tiempo el Eterno quita, divide el reino y le entrega, le deja por amor a David, le deja 2 tribus a Roboam, es decir, el nieto de David. Le deja 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero a Jeroboam, quien fue y trabajó para Salomón, le entrega 10 tribus. Jeroboam también camina en camino de idolatría, de perversión, hizo festividades paralelas a las festividades del Padre Eterno. Jeroboam también corrompió al pueblo, y a través de todo un proceso que se da y a través del imperio asirio, estas 10 tribus fueron dispersas por todo el planeta. Estas 10 tribus se perdieron de alguna manera. Se utiliza esa palabra, se perdieron, se mezclaron con los gentiles. El Padre les quitó las festividades, el Shabbat. Fue abominable por la idolatría de ellos, pues se dispersaron. Es decir, la simiente de Abraham se dispersó, pero había una promesa. Había una promesa, y por eso también se relaciona la Haftará con la parashá. Había una promesa que Efraín, la casa de Efraín o la casa de Israel, que son estas 10 tribus. ¿Por qué decimos la casa de Efraín o la casa de Israel? Lo mismo, porque Efraín fue la tribu que más se multiplicó, y era lo mismo decir la casa de Israel que la casa de Efraín. Entonces, estas 10 tribus que se perdieron y alrededor del planeta, ahí se cumplió esa palabra donde Jacob le dice así a Efraín: tú serás corona de los gentiles. Entonces Efraín se mezcla con los gentiles, pero el Eterno envía a Yeshua a que esa simiente que ya estaba esparcida por causa de la promesa que se le entrega a Abraham, a través de Yeshua, nuestro Rey y Señor, sería redimida. Y por eso Yeshua dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es un punto en la cual se relaciona mucho la Haftará con la parashá, que el reino sí fue dividido, sí se le quitó, porque Salomón no anduvo plenamente en los preceptos del Eterno, pero por amor a David no fue quitado completamente. Entonces, ya terminando, podemos decir que el consejo o la última instrucción del profeta David para su hijo es aplicable para nuestras vidas. Debemos conocer la Torá, caminar en ella, alinearnos a ellas, y debemos guardar esas áreas en nosotros que sabemos que son debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Ahí donde debemos trabajar. Una parte importante también que David le entrega a Salomón es que le hace ver en su mensaje cuáles fueron sus fallas, y para que Salomón no camine en esas fallas. Usted lee el mensaje del versículo 1 al 12, David le muestra a Salomón: mira, yo hice esto, mira lo que me hizo Abner, mira esto, le da instrucciones, es decir, mira, yo cometí estas fallas, no las cometas tú, te dejo estas instrucciones, hijo. Se lo estoy yo parafraseando.
Y es muy importante que nosotros conozcamos eso también. Nos deja este mensaje en esta instrucción. Debemos conocer cuáles son nuestras debilidades y trabajar en ellas. ¿Dónde debemos martillar? Recuerde que en Jeremías 23-29 dice que la Torá, la palabra del Eterno, es como martillo y como fuego, como martillo que rompe la piedra en pedazos y es como fuego. La Torá es ese fuego que penetra en nuestras áreas débiles. Si tu área débil es el carácter, identifica en este momento cuál es tu área débil. Ahí es donde debemos martillar. ¿Dónde está el área débil? Ahí es donde hay que martillar. ¿Por qué? Porque a través de martillar con la Torá, de guardar la palabra y de permitir que el fuego de la Torá venga sobre esa área que está corrupta, que está contaminada, entonces esas áreas débiles se van a convertir luego en áreas fuertes y el Padre va a poder gobernar nuestras vidas. Termino con esto. Fíjese que una de las cosas que tenía que hacer cada rey de Israel era escribir una Torá. Escribir una Torá. Es decir, que tenía que leer toda la Torá y tenía que escribirla. De la misma manera, recordemos que la Torá no son los primeros 5 libros, sino que la Torá es toda la escritura. Toda la escritura, está todos los libros que están en la Biblia. Cuando nosotros nos exponemos a un proceso de leer, de recibir, para obedecer, nosotros vamos a poder de alguna manera vivir alineados con esa palabra, con esa Torá, y ahí está la madurez para gobernar. No podemos gobernar afuera si no gobernamos adentro. Yo no puedo gobernar afuera si primero no soy gobernada por el Eterno adentro. El reino, y ahora sí estoy terminando, el reino del Padre Eterno es un lugar donde gobierna un monarca, un rey. ¿Y qué es lo que debe gobernar? Nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Cuando somos gobernados, tenemos una mentalidad de reino, es cuando nosotros tenemos una mentalidad de monarquía, de que no es un buzón de sugerencias, no es lo que me parece, lo que quiero, no estoy preparado. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de reino, esa frase es como que lo voy a pensar. Esa frase como que dame tiempo, esa frase es así como que todavía no lo entiendo, esa frase es así como que ya va, pero es que tengo que esperar. No, no, no. Todas esas frases que parecen como que si fuese una democracia, un buzón, o que el reino es un buzón de sugerencia donde yo opino, mis opiniones no cuentan. La mentalidad de reino es entender que Yeshua es el rey. Si Él es el rey de nuestras vidas, entonces Él debe gobernar. ¿Y a través de qué va a gobernar? De la Torá. Esta es la palabra, esta es la instrucción que nuestro Padre Eterno dejó para gobernar cada área de nuestras vidas. Esta frase está muy trillada en algún sentido. Ay, tenemos que tener mentalidad de reino, y suena así como que tener una mentalidad positiva, una mentalidad de conquista, mentalidad de reino. La verdadera mentalidad de reino es la mentalidad de sujeción al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey, yo soy su sierva, su amiga, su hija, y yo me someto a lo que Él dice y no expongo lo que opino, lo que creo. No es importante eso. En el altar de adoración es donde yo muero para que Él viva, para que Él reine, para que Él gobierne. Y ese es el mensaje de esta Haftará número 12 en este tiempo. Les bendigo en el nombre todopoderoso de Yeshua, nuestro Rey, y le invito a compartir este video si ha sido de instrucción para tu vida, si te ha guiado, te ha bendecido. Compártelo con otros para que otros también puedan ser bendecidos. Shalom, shalom.